como siempre, pues es bueno que mantengamos el ejercicio de compartir la palabra. Así que, a ver quiénes se apuntan para el próximo lunes. De aquí a 15 días, por supuesto. Bueno, ya tengo 2 candidatos. Los demás no se amontonen, no se amontonen. Vaya, está bien, excelente, excelente. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con el discipulado y como siempre vamos a platicar ya después, al final. Y bueno, solo tal vez antes saludar a los hermanos que están conectados ahí vía Zoom. Hoy estamos experimentando algo nuevo, ¿verdad? Porque siempre teníamos discipulado presencial hoy lunes y el siguiente lunes lo hacíamos virtual, pero ahora estamos tratando de salir con los dos de un solo. Hay que ver si salimos bien, ¿verdad? Bueno, estamos bien, gloria al Señor. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Hoy no puedo verlos, así que lamento no poder verlos, pero bueno, Blas sí los está viendo ahí, así que ahí siempre tenemos al vigilante, ¿verdad? Solo que vamos a ver qué pasa con eso. Ok. Bueno, pero no tocar ese cablecito. Bueno, acompáñenme en oración y vamos a poder entrar de lleno al tema y así seguido pues platicamos. Perdón. No sé si está Kevin. Kevin no está por ahí. ¿Salió? No está. Bueno, gloria al Señor. Hoy nos dejaron sin sonido. Y tengo que, si lo dejaron bajito, ¿verdad? No sé, no hay nadie de sonido ahí que nos pueda ayudar. Por favor, a ver si llamamos a Kevin para que nos ayude un poquito a subirle. Vaya, ahí estás. Te agradezco. Bueno, oramos. Pues Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites poder reunirnos y estar aquí nuevamente, Señor, buscando de ti. Estar aquí nuevamente, Señor, queriendo edificarnos de tu buena palabra, queriendo crecer, queriendo servirte, queriendo ser buenos siervos para ti, Señor, y poder crecer en ti. En el nombre de Cristo, desde ya te rogamos y te pedimos, Señor, que lleves nuestros pensamientos y corazones y sentimientos cautivos a tu buena palabra y que en todo momento nos ayude, Señor, a poder andar como es debido de ti. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos alegrar tu corazón con nuestras acciones, pensamientos e intenciones. Y por supuesto queremos siempre llenarnos de ti, Señor, por medio de tu buena palabra. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y queremos que este tiempo tú nos permitas poder edificarnos a nosotros mismos y poder prepararnos para edificar también a los demás en nuestros discipulados. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo lo administres y lo ministres de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, si quiere acompáñeme aquí vamos a introducirnos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice ahí la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. No nos apartemos de él avergonzados en su venida. Bueno, si usted se acuerda, hermanos, estuvimos trabajando desde los discipulados anteriores. Hemos venido platicando acerca en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de exactamente cuando Pablo nos enseña y nos dice que viene un arrebato para la iglesia, ¿verdad? Porque antes lo había platicado tal vez en Corintios, pero no había sido tan específico y tan claro como sí lo menciona en Tesalonicenses, específicamente versos 14, 15 y 16. El punto es que cuando Pablo está mencionando estas cosas, Pablo dice que nosotros deberíamos de manifestar, deberíamos de tener por lo menos dos, si usted quiere le llamamos atributos, le llamamos virtudes, que son las cualidades necesarias para poder ser candidato elegible a irnos en el rapto. Bueno, yo que sé, como miro varias caras nuevas, voy a tratar de hacer una introducción breve ahí acerca de lo anterior y esto es parte de eso. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Cuáles son las virtudes que Pablo nos pide a cada uno de nosotros? Bueno, dice
Dice Pablo ahí en Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 específicamente, dice, nosotros los que estemos ¿qué? Vivos y que permanezcamos, dice, no vamos a preceder, no vamos a adelantarnos a aquellos que ya partieron con el Señor. ¿Verdad? Bueno, lo explicamos rapidito y se los explico rápido ahorita también. Lo que Pablo se está refiriendo es que ninguno de nosotros vamos a salir primero antes que los que murieron, porque ellos tenían el pensamiento, principalmente en la iglesia de Tesalónica, tenían el pensamiento de que los que ya murieron, como quien dice, se perdieron del rapto. Y no, dice Pablo, no, de ninguna manera nosotros no nos vamos a adelantar, al contrario, vamos de alguna manera, vamos a estar donde a ellos, dice el verso siguiente, los van a levantar, los van a resucitar y los van a poner en la misma condición que tú y yo vamos a tener. Amén. O ya la tenemos, vivientes y que permanecemos. Bueno, el punto es que entonces Pablo dice, ellos los van a levantar y ya una vez que ellos estén otra vez, por así decirlo, ensamblados, es decir, su espíritu, alma y cuerpo nuevamente juntos, entonces el Señor dice, entonces nosotros nuevamente el punto es que entonces debemos de estar vivos y debemos de permanecer. ¿Qué es estar vivos? ¿Cuál es la condición de estar vivos? Si usted se recordará, la condición de estar vivos es tener la vida sao, es decir, la vida de la experiencia con el Espíritu, de donde la palabra sao en griego, donde se deriva la palabra zoe, que no es más que una vida del rema de parte de Dios. Es decir, una vida basada en la palabra, una vida basada en lo que el Espíritu, donde el Espíritu nos quiere llevar. Eso es lo que se está refiriendo a la vida sao. Y entonces la palabra nos dice, tienes que, bueno, nosotros los que vivimos, dice Pablo. Entonces, por eso yo les pregunto a ustedes y les pregunto a los que vienen por primera vez hoy, ¿están viviendo o están existiendo? No es pregunta para molestar a nadie, ¿verdad? Porque el punto es que la pregunta que la Biblia nos hace y a la que nosotros nos confrontamos es que la vida que debemos tener es la vida espiritual, la vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es la condición de los que estamos viviendo. Esa es la condición de los vivientes, los que estamos vivos. Pero Pablo menciona otra palabra, menciona la palabra de permanecer. ¿Y qué es la palabra permanecer? Bueno, la palabra permanecer es que nosotros mantengamos un camino de vida de acuerdo como el Señor quiere. Un camino de vida de acuerdo a lo que el Señor dirige. Ahora, ¿cómo tú y, bueno, ahorita Brizuela está diciendo algo acerca de la voluntad? ¿Cómo podemos entender nosotros cuál es la voluntad de Dios para que la sigamos? Hermano, me van a dejar sordo. ¿Perdón? Claro, de acuerdo a como está escrito. Necesitamos mantener nuestros ojos en la palabra del Señor, porque recordemos algo, la palabra es nuestro manual de vida. ¿Cuántos de ustedes compran un enser? Bueno, no sé, una cámara, una computadora. ¿Cuántos se compran un equipo y lo primero que hacen es desempacar, revisar, hurgar el aparato sin consultar un manual? Fíjese que me ha llevado unas sorpresas, porque hay aparatos que a uno le dicen, por ejemplo, los equipos que ahora vienen con batería. Lo primero que dice el manual, dice ahí que la batería debe de cargarse, póngale unas 4, 6, 8 horas antes de usarse. Y uno lo primero que hace es ensamblar el equipo y ponerse a hacer lo que quiere hacer, sin respetar lo que el fabricante dice. Luego estamos brincando de que el aparato no sirve, ¿verdad? ¿Y quién es el que falló? Claro, ¿por qué? Porque no vamos al manual. Entonces, vamos donde el Señor y le decimos, Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué estoy yo penando? ¿Por qué me está llevando el río?
Vamos al manual y ¿quién es el que está fallando? ¿Cómo te dice la Biblia que tienes que hacer? Bueno, tienes que darte cuenta cuál es la voluntad del Señor para poder nosotros seguir en ese camino. Entonces, si tú tienes la condición de vida, es decir, estás vivo, pero no estamos hablando de la vida vivo, sino de la vida sao, la vida espiritual, y estamos permaneciendo. Entonces son las condiciones que Pablo dice. Bueno, cuando el Señor venga, estamos listos para partir con Él. Estamos listos para como dice Juan ahí, no salir, no apartarnos avergonzados de Él. Note algo bien importante acá. Esto se lo quiero enseñar bien. No sé qué se me pasó aquí. ¿Qué dice el texto? Mira lo que dice. Ahora, hijos, permaneced en Él, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos. Pregunta, hermanos, ¿quién es el que se está apartando? Claro, uno mismo es el que se está apartando, uno mismo es el que se aparta. No nos apartemos avergonzados, dice la palabra, porque lo que el Señor no quiere es que tú sufras cuando Él venga. Lo que el Señor quiere es que estemos debidamente preparados y listos para cuando Él se manifieste. Y eso es lo que el Señor anda buscando. Entonces, el Señor Jesucristo lo que nos enseña es a que, vivamos y que permanezcamos. Eso es como un resumen de más o menos de lo que hemos visto en las últimas dos enseñanzas. Pero ya partiendo de aquí, ¿qué es lo que dice Juan? Entonces, permaneced en Él. Pablo dice, permaneced en Él para que cuando Él regrese te puedas ir con Él. Y Juan nos dice, permanezcamos en Él para que cuando Él se manifieste no vayamos a salir nosotros avergonzados. ¿Alguna vez hizo algo usted que no era debido y que lo cacharon haciendo? Qué lindo se sintió, ¿eh? Bueno, básicamente eso es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga y no nos encuentre listos, vamos a tener problemas. Entonces uno va a salir un poco cabizbajo y bueno, claro, la vida va a cambiar, pero va a ser algo difícil. Ahora, nuestro Señor nos dice que debemos de permanecer y ahora la pregunta es, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy permaneciendo? ¿Cómo tú y yo sabemos que estamos permaneciendo? Bueno, miren, Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos, dice otra la versión 60. El que permanece en mí y yo en él, ese ni siquiera va a dar fruto, va a dar mucho fruto. Dice. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, pregunta, hermanos, ¿cómo entonces me doy cuenta que yo y que ustedes estamos permaneciendo en el Señor? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Claro. Exactamente, porque vamos a dar fruto y vamos a dar mucho fruto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces, ¿qué es permanecer? La pregunta aquí es, bueno, ya vimos anteriormente que era lo que era permanecer, pero permanecer realmente, ¿qué es? Es establecer una conducta de vida, que tú y yo tengamos una conducta de vida que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, una conducta de vida que vaya de acuerdo a los parámetros, a los preceptos, a los mandamientos que el Señor quiere que tú y yo vivamos. No se trata de una vida antojadiza, no, se trata de una vida de obediencia. Y ese es lo que cambia todo. Entonces, no podemos dar frutos en sí mismos, dice. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, lo vimos anteriormente. Lo vimos anteriormente en la reunión pasada y entonces, ¿qué es lo que platicamos aquella vez? Es que la tendencia natural nuestra, la inclinación natural nuestra no es a lo bueno, es a lo malo. Aunque querramos hacer lo bueno, y por eso Pablo lo mostró, Pablo nos enseñó y dijo, es que el problema es que hay como un código en nuestros miembros y ese código me empuja hacia lo malo. Claro, eso no nos va a justificar entonces delante del Señor de decir, bueno, Señor, como hay un código, yo solo cosas malas hago. No, eso no nos justifica, porque si tú y yo ya conocemos de la verdad, si tú y yo ya conocemos de la palabra, si tú y yo ya conocemos cómo agradar al Señor, tenemos que procurar ir en pos de eso, aunque cueste, porque para nada debe ser fácil,
Para nadie va a ser fácil. El que te diga que venga al evangelio, llega a la iglesia y todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema. Si te trajeron hasta el evangelio, te engañaron. Porque lo primero lo que uno vive cuando viene al evangelio es una gran revolcada, hermano. Bueno, no es porque el Señor quiera vernos sufrir, no. Es porque necesita empezar el proceso de la purificación. Y claro, empieza la poda de cada uno de nosotros y a nadie nos gusta. O a usted le gusta que traten sus problemas. Bueno, si ni siquiera nos gusta enfrentar la verdad, cuando nos dicen algo que hemos cometido algún error y nos lo dicen de frente, ¿qué es lo primero que hacemos? Metemos el freno y tratamos con una actitud de enojo, tratamos de rebatir los puntos sin querer llegar al punto de decir, bueno, es cierto, yo cometí el problema y tengo que enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si no estamos en Cristo, si no permanecemos en la vida, ¿en qué estamos entonces? Si no permanecemos en Él, quiere decir que estamos viviendo en la carne. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando, porque la carne no va a dar frutos. La carne simplemente da obras. Y no solo es que da obras, da malas obras, porque de la carne no va a sacar nada bueno. Pablo claramente dice en Gálatas 5 que de la carne vamos a cegar corrupción. No hay una manera que carnalmente hablando saquemos un beneficio de eso, de ninguno. Entonces necesitamos permanecer en la vida, necesitamos permanecer en el Señor. ¿Para qué? Para que primero demos fruto y después produzcamos más fruto. Entonces el Señor dice aquí claramente, separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Así que cualquier cosa que tú y yo queramos hacer con nuestro intelecto, que tú y yo queramos hacer con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría, con nuestros estudios o diplomas, eso no lleva a nada. No es un beneficio que dé fruto para el Señor. Fuimos hechos para dar frutos, fuimos hechos para eso. No somos, ¿cómo se le llama a una planta que no da fruto? Bueno, sí, estéril, pero hay un nombre ahí bien particular. Son plantas ornamentales, son plantas decorativas. Bueno, perdónenme, agrónomos, si estoy pateando aquí el léxico de ellos, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que dice un diccionario. Y nosotros, dice el Señor, que fuimos injertados en el olivo, del olivo silvestre pasamos al verdadero olivo. ¿Para qué? Para que demos frutos. Entonces no somos plantas ni ornamentales ni decorativas, no somos figura, sino que estamos puestos para dar fruto. Ahora, ¿cómo debo yo de hacer para permanecer en el Señor? O pongámoslo de esta manera, ¿cómo sé yo que soy un creyente fructífero? Bueno, o déjeme preguntarle de otra forma, ¿está dando frutos usted para el Señor? ¿Sí o no? Amén. ¿Y cómo se da cuenta que está dando frutos al Señor? Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y le entiende. Oye y le entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70, a 60 y otro a 30. Entonces aquí viene la pregunta del examen. ¿Estamos oyendo la palabra y la estamos entendiendo? Es realmente, bueno, ahí vamos a ir un grado más adelante, pero se lo voy a compartir después. Porque el punto aquí es, haciendo eso, oyendo y entendiendo, entonces es como yo me doy cuenta que estoy dando el fruto. Pero bueno, no solo porque estoy entendiendo, qué lindo que le entendía ese texto que el Señor me está hablando ahí de que debo de perdonar. Pero la pregunta es, ¿y estás perdonando? Porque eso sería entender la palabra del Señor cuando la ponemos en acción. No solo cuando escuchamos la palabra y la dejamos ahí, que logramos entender algo, pero de ahí no hacemos nada más. Déjeme darle un ejemplo. ¿Ha visto esta película nueva que ha salido? ¿Cómo se llama? Es
No, Barbie, no, hombre. Barbie. Bueno, el caso, bueno, no. El punto cuál es, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a este Baristegui, que es el de la película esa de Los Sonidos de Libertad. Y él, ¿qué es lo que dijo él? Cuando yo logré platicar con ese militar de Estados Unidos, con ese oficial, que él empezó a rescatar y empezó a ver todo lo que hizo, él dijo, simplemente yo pude haber volteado a ver para otro lado y olvidarme del asunto y haberlo dejado como un asunto más. ¿Pero por qué dijo eso él? Porque hace poco lo estaban hostigando para darle muerte o para meterlo a la cárcel, de todo. Bueno, hasta la compañía Disney le estaba pidiendo dinero por la promoción de la película. Imagínense hasta dónde llega todo el descaro de todas esas compañías. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que este hombre dijo, cuando este oficial me empezó a decir todo lo que vio de los niños, simplemente no pude voltear a ver a ningún otro lado, ya no dormí igual, tenía que hacer algo y la única manera como artista de expresarlo era metiéndonos en una película y me encontré con el Jim Casabiel, no sé cómo es el apellido de él, y como él es un hombre creyente, entonces él dijo, le entro al proyecto aunque nadie me quiera más recibir en Hollywood. Y así fue como hicieron la película y apoyados por otros actores. El punto es que él dijo, hay que hacer algo. Si ya te diste cuenta de una verdad, tienes que hacer algo, tienes que actuar, porque eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que actuemos, que actuemos. Entonces, eso significaría oír y entender. El producir el fruto. Eso significaría que yo estoy entonces permaneciendo en el Señor. Entendamos algo, si nosotros no entendemos la palabra, entonces, ¿qué dice? Nunca podremos dar el fruto para el Señor, el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si tú y yo no entendemos lo que estamos leyendo, si tú y yo no entendemos lo que estamos escuchando, difícilmente vamos a poder aplicar eso en nuestra vida y que nuestra vida sea conducida en base a la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si tú y yo no estamos dando fruto, no estamos permaneciendo. ¿Y cuál es el problema de no permanecer? Y si no permanecemos, ¿qué pasa? Pues seguramente vamos a salir avergonzados cuando el Señor aparezca. Por eso es que una cosa salta a la otra. Nos llevan en una escalerita. ¿Cómo voy a permanecer? Pues dando el fruto para el Señor. ¿Y cómo voy a dar yo el fruto para el Señor? Oyendo y entendiendo y aplicando en mi vida, por lo menos lo que entiendo de la palabra del Señor, para poder llevar el fruto. Ahora, acompáñeme acá. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, quiero que hablemos un poquito. Mire que hasta ahorita entré en el título del tema, oyendo y entendiendo. Necesitamos oír y entender para que nosotros podamos vivir de acuerdo a como el Señor quiere llevarnos en nuestra vida. Mire, ¿qué tenemos que hacer para oír y entender? Santiago capítulo 1, verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cómo poder entender la palabra recibida? En estos textos, ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol Santiago aquí? Bueno, pasé a los últimos textos ya. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando que nosotros debemos de ser buenos oidores para que finalmente seamos, le entendamos y seamos buenos practicantes de la palabra. Ahora, alguien podrá decir, bueno hermano, yo también estoy oyendo y estoy leyendo la palabra. Pues es lo mismo. Allá en Hechos capítulo 8, Felipe, el Señor lo mandó a un lugar en el desierto y le dijo que se acercara a un carruaje. ¿Quién iba en el carruaje? Un eunuco etíope. ¿Y qué le dijo el Señor a Felipe? Júntate a él. Y Felipe lo escuchó leyendo el libro de Isaías, específicamente capítulo 53. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees?
Felipe sabía algo, que nosotros debemos de entender la palabra. Si tú y yo quedamos sin entendimiento, automáticamente vamos a quedar sin fruto. Y yo no creo que tú vienes a la iglesia solo para hacer amistades o para hacerte un club social eclesiástico. Creo que vienes a la iglesia para alimentarte de la palabra de Dios, para ir a aplicar en tu vida y regir tu vida de acuerdo a como el Señor dice, aunque yo sé que es difícil, pero esa es la meta de todo creyente, para poder decir que estamos permaneciendo en el Señor. Entonces, es necesario que entendamos, ¿por qué? Porque es la única manera en la que vamos a producir fruto. Ahora, quiero llevarlo a unos puntos para que miremos cómo vamos a desarrollar nuestra vida. Entonces, aquí lo que dice Santiago, el capítulo 1, verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Desechar toda inmundicia y malicia. Bueno, pero usted me puede decir, hermano, perdón, se equivocó conmigo, porque ni soy inmundo, ni tengo mal en el corazón. Bueno, ya vamos a probar a ver si es cierto. Porque lo primero que nos instruye aquí el apóstol es, hay que desechar, como dice Pablo, despójense. Bueno, Pablo lo explicó de esta manera. ¿Quieres correr bien la carrera del Señor? ¿Quieres ser un buen corredor? Y Pablo lo ilustró como un atleta. ¿Qué hace el atleta? El atleta se prepara, se viste bien, come bien, no lleva sobrepeso para no recargarse. Entonces Pablo dice, despójense de todo peso ¿de qué? Sí, pecado, claro, no es que sí, me parece que a los demás se les olvidó. Despójense de todo peso del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te va a retener. Vas a estar arrastrando un ancla, y déjame decirte que es un ancla muy pesada que realmente no sabemos sobrellevar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos. Aquí el apóstol Santiago dice, desechen, boten todo lo que no les sirve a ustedes, que es inmundo, que es inmundicia. Ahora, ¿cómo podemos volvernos inmundos? Entonces, si alguien se busca Mateo 23, 27, porque el Señor dijo claramente, ustedes parecen sepulcros blanqueados. ¿A quién estaba diciendo eso el Señor? A los escribas y fariseos. ¿Y qué? ¿Pero qué les dijo cuando el Señor les dijo eso de que parecían sepulcros blanqueados? Dice que por dentro estaban llenos de huesos inmundos. Ahora, ¿cuál es el problema con un fariseo? Entonces volvamos al punto. El problema de un fariseo es que el Señor lo llama que son hipócritas, porque ellos dicen que tú hagas, que tú dejes de hacer, y entonces en ese contexto ellos no dan el ejemplo. Entonces eso nos vuelve en hipocresía. Y ahí está el problema, que cuando caemos en hipocresía nos volvemos también que estamos en la inmundicia. Por ejemplo, algo bien práctico, muy práctico. Tú viniste a la iglesia y alguien no te recibió ahí con agrado. Y te peló los dientes, pero no porque se estaba riendo y no porque te quería morder. Y entonces, ¿cuál es el problema ahí? Tú quedas con aquel problema en el corazón y tú dices, tú sabes qué es lo que tienes que hacer con aquella persona, y al final de repente ponerte a cuentas con ellos, pedir perdón o perdonar, cualquiera de las dos cosas. Sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo enseñas en el discipulado, pero lo haces. Bueno, espero que sí, porque ahí no tenemos problema. ¿Verdad? Ni le quiero decir lo que dice el Señor porque estaríamos actuando de una manera farisaica, sí, Rubén. Amén. Eso es hacer lo que la palabra dice. Entonces, dice aquí, bueno, uno es hipócrita, uno es la inmundicia. Ya vimos que es fácil caer en inmundicia. Y la otra es, ¿qué es? La malicia. Bueno, esta versión dice resto de malicia. La 60 dice abundancia de malicia.
Y la Reina Valera actualizada dice malicia que sobreabunda, pero la verdad que la traducción correcta, la traducción que usted puede pasar del griego al español es el resto de malicia, pero quiere decir que cada uno de nosotros tenemos eso. Hay una cierta malicia en nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo se manifiesta una malicia? Una intención negativa. Por ejemplo, vas por la calle, tú tranquilo en tu carro, despacio manejando, y viene un tipo y se te prende, se te pega en el pito para que tú dobles y tú estás parado ahí tranquilo en la señal de la luz roja del semáforo y no, aquel quiere que tú te metas para él poderse meter y estaba de pitar, pitar y pitar. ¿Y tú qué le dices? Algunos tranquilos sacan la mano y le hacen que pase por arriba. Otros sacan la mano y le están haciendo señas de calaveritas y espaditas y bueno, qué cosa. Esa mala intención es la que a veces nos vence y esas son los restos de malicia que todavía tenemos, que debemos de ir depurando, debemos de ir desechando de cada uno de nosotros. A eso se refiere la palabra. Entonces, cuando dice resto de malicia, es algo que nos está sobrando y que tenemos que ir desapareciendo. Bueno, claro, obviamente eso viene con el trato que el Señor nos va a ir dando de a poco. Entonces, ahora, quiero enseñarte este ejemplo, Naamán. En 2 de Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Miren el perfil de este hombre. Naamán era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea que tenemos a Naamán, el gran rey, el general del rey. Note lo que dice ahí, que dice de que varón grande, ¿delante de quién? De su señor el rey. El Señor lo tenía en alta estima porque por este hombre, por este Naamán, por este gran general, él tuvo una gran victoria. Bueno, Siria tuvo una gran victoria. La victoria usted sabe que no se la lleva el general, se la lleva el rey. Entonces, quien sale victorioso ahí es el rey de Siria, venció a todos estos sus enemigos, pero quien lo hizo el trabajo fue Naamán. ¿Por medio de quién? El Señor le dio la victoria a él. O sea que vemos que de alguna manera era un general de ese ejército de sirio que de alguna medida era un creyente, pero era leproso, era un hombre que tenía inmundicia, era un hombre que a pesar de todo, la lepra se le notaba, el problema carnal era evidente. Tan evidente era que su sirvienta sabía de lo que él padecía. Y la sirvienta era una mujer hebrea, correcto, era una mujer hebrea. Y le dijo incluso a su patrona, le dijo, ¿sabes qué, jefa? Deberías de decirle al general que visite Israel. Ahí tenemos a un hombre de Dios que le va a sanar la lepra. Y bueno, usted conoce un poquito la historia ahí, pero el asunto es que cuando se enteró, este Naamán se enteró de eso, le habla a su rey le da cartas al rey de Israel, y ahí hubo un pequeño problemita porque el rey de Israel se molesta y dice, ya ven que lo que quiere es pelear conmigo porque cree que yo soy Dios para andarlo sanando. El punto es que finalmente él se da cuenta que existe un hombre, un varón de Dios que le dice, ven, o que lo mandan donde él para que sea sanado. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo yo con esto? Naamán no solo tenía lepra, o sea, no solo era inmundo, sino que también tenía la malicia, esa malicia todavía en su corazón. ¿Por qué le digo yo esto? Bueno, porque cuando él llega a donde Eliseo, ¿se acuerda de lo que ocurrió ahí? Eliseo ni salió a recibirlo. Eliseo mandó a su siervo y le dijo, ¿sabes qué? Decirle al general que se meta 7 veces en el Jordán y ahí va a quedar limpio de su lepra. Y claro, aquel de haber llegado con todo su traje militar, con aquel montón de escudos, de trofeos y sus cadenitas ahí de la flor púrpura, que es el nivel más alto de la condecoración del ejército. Bueno, andaba con todas sus chapas, que hasta creo que del lado sido del peso. El punto, ¿cuál es? El punto es que con todo eso él llega y Eliseo no lo atiende y se molestó. Y no solo menospreció la palabra de Eliseo, sino que menospreció aún también el Jordán. ¿Acaso no hay mejores ríos allá en mi tierra?
ríos que el agua es cristalina, ríos que el agua es limpia, que me pueden, pero es que no era el problema, no era el río, el problema era la obediencia, el problema era quitarse la inmundicia y el problema era quitarse la malicia que también tenía. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Bueno, usted se recordará que le dicen a Naamán, pero jefe, si ya estamos aquí, ¿qué más da ir a meterse un chapuzón ahí al río a ver qué pasa? Entonces él va, lo hace y usted sabe la historia, que quedó limpio. Después, sí ya pudo venir con Eliseo y platicar con él. Ahí Eliseo sí lo recibió. Pero ¿de qué estamos hablando ahí? A él ya se había, ¿qué cosa? Sí, fue limpiado, pero ¿a dónde se limpió? Y el Jordán es humillación. Entonces, para poder limpiarnos de la inmundicia y de el resto de malicia que tenemos, necesitamos humillarnos al Señor. Decirle, Señor, perdónanos, yo sé que te he fallado, yo sé que soy carnal, sé que se me va la onda y qué sé yo. Reconozca sus pecados, no que a veces venimos a la iglesia y todos orgullosos. Yo no tengo nada que ir allá al frente cuando el pastor llama a la administración y a la oración. Entonces, esos son los problemas que estamos viendo aquí, que tenemos que enfrentar. Y esa es la única manera que yo veo acá, que tenemos que hacer para podernos limpiar de esa lepra. Entonces, nosotros realmente somos como ese Naamán. ¿Y qué necesitamos hacer? Rendirnos, humillarnos a los pies del Señor, ir en pos del Señor, pedirle al Señor que nos limpie de esa inmundicia. Y bueno, no hay nada que el Señor no pueda saber de tú y yo. No hay nada que el Señor no pueda. Aparte que no hay nada que el Señor no pueda quitarnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a dejar ir todas esas cosas. Mira cómo dice la escritura aquí en 2 de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, Pablo viene hablando precedido de unas promesas que él viene mencionando. Y dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, y note algo, y del espíritu. A veces nos hemos contaminado tanto que la contaminación ya pasó de la carne al alma y del alma al espíritu también. Y entonces andamos en una iniquidad, y ahí sí tenemos que tener cuidado, porque no solo es el hecho de que siendo ya inicuos, no solo es que nos vamos a perder el rapto, sino que hasta podemos perder la salvación. Podemos ya podernos volver, podemos realmente ir a la apostasía y volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, necesitamos perfeccionar santidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Esta es la voluntad del Señor. Bueno, lo que nos hablaba ahorita el hermano Brizuela. Entender la voluntad de Dios, que nosotros andemos en caminos santos, que nos apartemos de toda inmundicia y que desechemos, bueno, que la desechemos toda inmundicia y toda malicia. ¿Para qué? Bueno, porque solo así vamos a poder avanzar en el entendimiento de las escrituras, en el entendimiento de lo que el Señor quiere que desarrollemos, que vivamos, para que nosotros seamos agradables a Él, agradables a Él. Entonces, sí, contame. Amén, amén. Si tú no tienes temor a Dios, pues difícilmente vas a llegar a ser santo. No hay manera. Sin temor no hay santidad. Son dos cosas que van ligadas de la mano. Y por eso es que la palabra nos dice de que vamos a hacerla de esa manera. Ahora, acompáñame a Santiago 1:21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y resto de malicia, recibid con humildad. Recibid con humildad la palabra implantada. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, el punto número 2 es que tú y yo seamos humildes. Claro, viene precedido de que ya nos hemos humillado con el Señor. Entonces, eso nos va a llevar tarde o temprano a que seamos humildes, que mantengamos esa humildad. Pero aquí dice que recibamos con humildad la palabra. Es decir, que no encontremos malicia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Entonces,
Como hay una malicia que puede haber en nosotros, dice Pablo, Santiago, que hay que desechar esa malicia para que nosotros podamos tener humildad y recibir la palabra del Señor. Esa palabra que estemos recibiendo, dice que previamente ya fue implantada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ella entonces? Para recibir de la mejor manera, debemos de mostrarnos sumisos al Señor. Porque a veces, lo que repetimos antes, a veces el Señor va a decir cosas que no nos gusta escuchar, pero que es necesario que las tengamos, que las entendamos y que las apliquemos en nuestra vida. Entonces dice que la mejor manera de recibir es que seamos humildes, que seamos humildes. Hablamos anteriormente de que debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre se mostró humilde y los siervos del Señor siempre han sido humildes. Entonces en esa humildad nosotros tenemos que basar nuestra vida. Fíjense que estuve leyendo algo bien interesante de la cultura japonesa. Usted sabe, si por alguna razón de la vida el Señor lo manda a predicar a Japón, entonces cuando le vayan a dar algo, un regalo, sepa cómo tiene que recibirlo. ¿Y sabe cómo se tiene que recibir un regalo en Japón? En japonés, iba a decir no en Japón, porque el regalo puede ser en inglés también y en español. Dice que cuando uno lo recibe con las dos manos, entonces está mostrando humildad al que se lo está dando. Entonces, si usted lo recibe, si usted solo alarga una mano y se lo quiere agarrar, no se lo dan, se lo retiran, porque no está siendo humilde al recibirlo. Entonces, ponga las dos manitas y ahí le van a dar el regalo. Esa es la cultura. Bueno, no solo Japón, creo que la cultura asiática decía ahí, y me imagino que no sé si los chinos o los otros que están por ahí cerca. El caso es que de esa manera nosotros tenemos que recibir humildemente de parte del Señor, que el Señor nos quiere dar algo, y esa es una especie de decirle, ¿sabes qué? Te voy a mostrar gratitud. Te voy a recibir el regalo de una forma grata. Entonces pongo mis manos y ahí recibo. Esa es la actitud que debemos de tener para con el Señor, humildemente, es lo que está diciendo la palabra ahí. Ahora, ¿qué debemos de recibir con humildad? Dice ahí que la palabra implantada. Eso ahí es lo que nos dice Santiago. Ahora, ¿cuándo fue implantada esa palabra? Eso quiere decir que tú y yo, cuando venimos al Señor, ya el Señor dejó sembrada la palabra ahí en el corazón a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir recibirla de forma humilde? Quiere decir que cuando nosotros agarramos esa palabra del Señor y la entendemos, la escuchamos y la entendemos, y tú la anidas en tu corazón y aplicas tu vida como está en la palabra, estás rindiendo tu voluntad a la palabra de Dios. Estás rindiendo tu voluntad a la voluntad del Señor. Estás haciendo lo que el Señor quiere y no lo que tú quieres. Eso es recibirla con humildad. Démosle la vuelta a esto. ¿Qué es no recibir con humildad? Que simplemente hago las cosas como a mí se me ocurren, aunque la palabra diga algo, pero bueno, sí le voy a obedecer, pero a medias. No estamos siendo humildes para recibir la palabra del Señor. Recordemos que la palabra ya la tenemos ahí adentro. Lo único que hacemos nosotros es decir, Señor, agarro tu palabra. ¿Qué la voy a agarrar? Bueno, la voy a escuchar, la voy a entender y la voy a aplicar en mi vida. Voy a ser sumiso a eso. Recuérdense el gran fallo que tuvo Adán, que nosotros vimos en la reunión anterior. Adán estuvo en el mejor ambiente posible, en el mejor lugar, con el mejor amigo, con Dios. Adán platicaba con Dios y aún así pecó, aún así falló. ¿Por qué? ¿Se acuerda por qué falló Adán? Adán. ¿Por qué pecó Adán? ¿O cómo fue que pecó Adán? Desobediencia. Es decir, Adán dijo, Señor, aquí no se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la mía. Y entonces agarró el fruto y mordió de lo que no tenía que haber hecho. Eso es, por eso dice Pablo que el postrer Adán vino a corregir las obras del primero. ¿Y cómo las corrigió? En el huerto de Getsemaní le dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea ¿cómo? Sino ¿cuál? Sino la tuya, exactamente. Entonces el Señor rindió todo y ahí con esas palabras el Señor destrabó aquella maldición que había provocado a Adán. Y entonces cambió la maldición por bendición y ese es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, por eso es que nosotros podemos producir frutos. Mire,
¿Cómo recibir con humildad? Primera de Reyes 3:7 dice, ahora Señor Dios mío, estoy hablando de Salomón, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y mire el verso 10, que creo que a cada uno de nosotros nos gustaría poder entender o poder escuchar esas palabras. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera eso. Hermano, ¿quién no se va a sentir alegre, emocionado? No sé ni cómo expresar, cómo podríamos sentirnos si algún día usted ora y el Señor manda a un ángel a decirte, ¿sabes qué? El Señor ha escuchado tu oración, así como le dijeron a Daniel. Oh, Daniel, tú eres muy amado allá en el cielo. Tu oración fue escuchada ya hace días, pero el príncipe de Persia me estorbó para traerte el mensaje. Pero la cosa es que fue un agrado para los ojos del Señor lo que Salomón pedía. ¿Por qué? Porque estaba siendo humilde. Claro, Salomón, es lindo hablar del inicio, pero no del final, por supuesto, ¿verdad? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que Salomón fue humilde para recibir lo que el Señor le estaba dando. Y usted puede ver un contraste diferente. ¿Quién gobierna? Roboam, ¿verdad? Su hijo. Y usted mira que su hijo dijo las mismas palabras que su padre. Perdón. Pero no solo es que siguió el consejo de los jóvenes, porque está bien, los jóvenes dieron consejo, los ancianos también dieron consejo, y aquel se fue por el consejo de los jóvenes. Pero vamos al punto de lo que él dijo. Él dijo, si mi padre los hostigó, lo que mi padre hizo no es ni la punta de mi dedo. O sea, él la humildad la dejó guindada a saber a dónde. Y empezó a vivir con la soberbia y con la arrogancia, claro, típico de cualquier rey de aquel entonces, pero no pudo entender lo que su padre había sembrado, el reino que él había sembrado. Que terminó como terminó, está bien, pero cómo empezó es lo importante. Mire, porque David es algo caso contrario. David comenzó mal. Usted sabe que David lo eligen rey y más bien se va al exilio. ¿Con quiénes? Con los enemigos del pueblo de Israel, para entrar en guerra incluso contra Israel, pero porque no lo dejaron es que no lo hizo. Pero David comenzó mal. Cuando ya Saúl muere y a él lo ponen de rey, entonces él ya empieza a formarse en la palabra del Señor y empieza a corregir su camino y termina con un reinado de 40 años en gran abundancia. Bueno, dice que lleno de años y lleno de riquezas. Y fue el que le dejó preparado todo a Salomón. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que cuando hay humildad, cuando se recibe la palabra de Dios de manera humilde, es decir, cuando yo estoy dispuesto a recibir la palabra de Dios y hacer la voluntad de Él, las cosas van a ir bien. Es decir, tienen que ir bien. Claro, probablemente no en el contexto que uno quisiera. Porque de repente cuando a ti te dicen te tiene que ir bien, es que tú ya estás pensando en una casa de unos 10 pisos para tener no solo la familia, sino que para alquilar los siguientes, con carros, con aviones. No estamos hablando de eso. Eso es el famoso evangelio de la prosperidad. Aquí no estamos hablando de evangelio de prosperidad, estamos hablando de vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Entonces, mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 15. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Ahora, no solo porque vio que había sido un sueño es que él pensó, qué lindo sueño el que tuve y aquí no pasó nada más. No, entendió que había sido palabra del Señor. Entró en Jerusalén, se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos, hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Entonces mire la gratitud que había en el corazón de alguien que había recibido la palabra humildemente. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Otro ejemplo rapidito. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo María cuando se le apareció el ángel? Hasta se asustó de la salutación, dice, la forma en que la saludaron como reina, como reina. Y entonces dice que ella se asusta con el saludo, pero lo que me lleva a mí a entender que recibió humildemente el mensaje del ángel, porque dice al final de
de una elegía que ella levantó, dice, se dignó el Señor en ver ¿la qué? La bajeza de sus siervas para tan grande privilegio. Entonces ella entendió que ella era una mujer y que ahora iba a tener un ser de Dios allá adentro. Iba a ser entonces vemos ahí que María recibe humildemente lo que el Señor le estaba dando. Entonces debemos de recibir con humildad, no con arrogancia ni con jactancia. Un siervo siempre debe ser humilde, humilde. Mire, déjeme avanzar porque el tiempo ya nos va llevando también rápido. Entonces Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, que después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? Necesitamos ser practicantes de la palabra. Bueno, creo que si algo hemos hecho énfasis siempre en el discipulado es que debemos de ser practicantes de la palabra. ¿Por qué? Porque somos los primeros que debemos de dar testimonio o buen testimonio porque ustedes y yo nos exponemos a enseñar la palabra a las personas y entonces no va a estar nadie ahí en el discipulado y usted va a estar hablando de honrar a los padres y se le quedan viendo a usted y le dice, pero yo he visto que usted le grita a su mamá y a su papá. Y entonces, ¿cómo que estamos hablando de honrar a los padres que uno realmente actúa mal? No es ecuánime, no hay un buen testimonio, no hay un buen ejemplo. Y aquí dice que para que nosotros podamos tener entendimiento de la palabra, necesitamos practicarla. Es decir, no nos podemos quedar solo con la teoría. Bueno, ahí está el viejo dicho que dice, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. ¿Ha practicado usted algún deporte? Déjeme corregir la pregunta. ¿Ha jugado o ha hecho algún deporte sin haberlo practicado? Bueno, sí, amén, sí, pero para hacer la fuerza, pero no haces nada, me imagino. Sí, en cierta ocasión me llevaron a la casa de un amigo que tenía su mesa de billar y me dijo, probemos a jugar al billar. Pues en mi vida había jugado yo billar y hermano, claro, no le di a nada, ni siquiera ni siquiera con el taco le daba la famosa bola blanca. Pero el punto, ¿cuál es? Cuando no hay práctica, no hay experiencia. Cuando no hay práctica, no sabes lo que vas a desarrollar. Claro, hay sus excepciones. Por ejemplo, no sé si usted ha visto jugar a Messi. Me imagino que no, ¿verdad? Sí, no, pienso que no. Porque él juega de una manera muy natural, sin hacer mucha práctica. Pero hay otros jugadores que son muy buenos, como por ejemplo el caso de Cristiano Ronaldo, pero él se queda más o menos, según la historia que él ha contado, después del entrenamiento, después de sus horas de entrenamiento, que no sé cuántas son, él se queda de 3 a 4 horas adicionales practicando disparos, practicando tiros y qué sé yo más cosas que hará. Entonces, hermano, si pasa todo el día pateando un balón, pues lo más lógico es que cuando lo patee bien. Entonces ahí, claro, se está perfeccionando. Entonces de eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Perfeccionando, ¿cómo? Siendo hacedores de la palabra. Hermano, es que esto yo no lo entiendo. ¿Quieres entenderlo? Ponlo por obra, ponlo en práctica. Ahora, todavía no lo entiendo. ¿Estás practicando lo que entiendes? Dimos el ejemplo ahorita de honrar a los padres. ¿Practicas la honra a los padres? Solo uno. Bueno. Es que iba a decir otras cosas ahí, pero bueno. Entonces, debemos de desarrollar la enseñanza. Ahora, ¿saben cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si tú y yo, ¿cuántos estamos activos en un discipulado? Es decir, discipulando. Levanten la mano los que estamos discipulando actualmente. Ok, bueno, son la mayoría. Los demás les falta todavía para que empiecen a discipular, pero aprendan. ¿Cuál es el problema de enseñar algo que no practicamos? Bueno,
Tú vas al discipulado y hablas con todos los discipulados, con el discipulado, y tú le dices, hermanos, que tenemos que tener amor por el prójimo, tenemos que perdonarnos cuando el prójimo nos hace daño, perfecto. Y a ti te han hecho daño, ¿has perdonado? ¿Por qué te estoy diciendo yo esto? Porque si tú y yo lo enseñamos, pero no lo hemos puesto por práctica, por obra, no lo hemos practicado, dígame a alguien que se le ocurra en qué estamos cayendo. ¿Perdón? Claro, ahí está. Sepulcro blanqueado. Es decir, somos fariseos. Es decir, hipócritas. No le digo a usted, a los fariseos. Usted siempre me las agarra como que le estoy diciendo a usted. Es para los fariseos. Ahora, si aquí hay fariseos, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo. Ahí al final nos arreglamos, tomamos Santa Cena y nos vamos perdonados. Pero ¿cuál es el punto? Es que por eso tenemos que practicar la palabra. Mire, avanzando un poquito más, ya creo que ya no llegué a lo último, pero Lucas 11:27 dice, mientras decía esto, una mujer le gritó dentro de la gente, ¿verdad? Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Dichosos más bien los que escuchan la palabra y la ponen en práctica o por obra o como usted quiera llamarle. Entonces necesitamos ser practicantes de la palabra del Señor, porque si tú y yo no practicamos, hermano, no estamos haciendo nada. Estamos jugando a la religión, estamos jugando a la iglesita, estamos jugando a vaya, si usted quiere, hicimos de la iglesia un club social. Aquí nos venimos, nos gozamos, nos tomamos un café, platicamos un rato y ahí cada quien para su casa y se acabó el problema. Cuando venimos a la iglesia tenemos líos. O peor aún, cuando estamos afuera, tenemos también líos. Porque cuando alguien nos recibe y llegamos a algún lugar, mire, sírvame, por favor, sírvame un filetito ahí, pero la carne que sea bien cocida. Y usted le sirve la carne y cuando la parte, un poquito de sangre. Ey, mesero, venga. Usted no entiende. ¿Usted es tonto qué? Le dije bien cocido. ¿Ha visto alguna vez eso? Hermano, una vez estábamos en un restaurante con mi esposa y con mis hijos, y a la par se sentó un señor que le empezó hasta a mí me dio pena de ver la gran gritada que le estaba dando al mesero. Claro, no me metí porque el tipo estaba grande, entonces digo, la va a agarrar contra mí, entonces mejor ahí que se quede. Pero está gritándole al mesero ahí en medio de los demás comensales. Entonces, pero, ¿qué es eso? Simplemente no, bueno, no sé si el hombre era cristiano o no, pero un creyente, ¿qué tiene que hacer? No ponerse a gritar en medio de la gente, simplemente decirle, hermano, todo este mes y listo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que debemos de ir en pos de practicar la palabra. Mire, Josué 7:10 dice, el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás postrado rostro en tierra? Israel ha pecado. Mire todo lo que le dice el Señor a Josué. Israel ha pecado, también ha transgredido mi pacto que les ordené, hasta han tomado las cosas delicadas del anatema, también han robado, han mentido y además la han puesto entre sus propias cosas. Miren todo lo que el Señor le tenía a Israel. No sé si usted se acuerda de qué pasaje estamos hablando acá. Estamos hablando del tiempo mero de la conquista. Josué y todo su ejército habían derrotado perdón, sí, correcto, a Jericó. Habían derrumbado las murallas, habían causado una gran derrota tan grande que los demás pueblos tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jericó era la ciudad más grande y más fortificada de ese sector. Y van a una ciudad pequeñita, y los generales del ejército dicen, José, ¿para qué vas a cansar a todo el ejército? Si estos son unos poquitos ahí, una ciudad chiquitita, así que con unos cuantos la hacemos. Hermanos, salieron huyendo y entonces José dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema? Y José va y ora al Señor y el Señor le dice, José, ¿qué estás haciendo orando? No es hora de orar, es hora de que revises el campamento, porque note todo el repertorio que les tiene, porque han pecado, han transgredido, es decir, les dio una instrucción y no la cumplieron.
¿En qué fallaron? ¿En qué fallamos, Señor? Dice José. Pues en que tomaron las cosas dedicadas al anatema. Todo lo que había en Jericó. ¿Cuál era la instrucción, José? Destruir. Destruir. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, no todos, obviamente. Fue Acán y un su grupo ahí que agarraron del lingotes de oro, agarraron su manto y se lo llevaron todo. Dice que lo pusieron entre sus cosas. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Habían contaminado ya al campamento de Israel. Pero mire, dice que tomaron las cosas del anatema, robaron, mintieron y finalmente se contaminaron. Entonces todo el paquete es lo que tenían ellos ahí. Ahora, ¿todo por qué fue? ¿Por qué fue todo eso? Porque no pusieron en práctica la palabra del Señor, porque fueron desobedientes, porque le dijeron, Señor, lo que tú dijiste, pues a mí me vale. A mí me gusta este lingotito de oro que me va a caer muy bien. Me gustan estas frazadas que también me van a caer bien para estos fríos y me las llevo. Entonces, por desobediencia, por querer hacer su propia voluntad y desechar la voluntad del Señor. ¿Y eso qué se llama? Que no estamos practicando la palabra del Señor. Entonces, debemos de ser practicantes de la palabra. Por lo menos lo que conocemos de la palabra. Amén. Bueno, vamos a ir, no es el último punto, pero hasta aquí lo vamos a llevar. En 1:25 de Santiago dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta y la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué es el punto 4? Pues que tenemos que ver atentamente, ¿qué cosa, hermanos? Al vecino. La palabra del Señor, claro. Tenemos que estar prestos siempre a estudiar la palabra, a ser unos estudiantes de la palabra. Eso es, ¿sabe qué dice? Cuando dice mirar atentamente, es mirar cuidadosamente, examinar detenidamente. No está hablando de simplemente un vistazo. ¿Cuánto lee usted en el día? No estoy molestando ni haciendo nada malo. Simplemente le pregunto. ¿Se lee un capítulo, 2 capítulos, 10 capítulos? Mire, ya se le he dicho antes. No importa si usted lee solo un versículo, pero que lo desgrane bien, que lo entienda bien y que le pueda servir para ponerlo en práctica en algo o con alguien o expresárselo y enseñárselo a alguien. Porque de nada sirve leer 10 capítulos y al final le preguntan y no me acuerdo. Bueno, algunas cosas ahí, fíjate que sí, a José creo que lo tiraron en una cisterna y se lo vendieron a los egipcios. Perdió la historia. Entonces no lleva contenido, no hay un verdadero contexto para poder saber esto me edifica y con esto yo voy a edificar también a los demás. Eso es lo que es el estudio de la palabra. Entonces aquí dice Santiago, examina, mira atentamente. No eche vistazos a la escritura, como dice nuestro pastor. Voy a ver qué me dice la escritura hoy. Le tira el manotazo a ver en qué página se abre la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el pastor enseña que vio el texto que dice, Judas fue y se ahorcó. No, no, señor. Les damos vuelta a otra página también. ¿Perdón? Sí, hombre. Entonces, bueno, el asunto es que debemos de examinar las escrituras, debemos de estudiarlas. Bueno, muy fácil, perdón. Usted fue a la escuela, al colegio o a la universidad, a donde haya ido, sin estudiar iba a sus exámenes. O así exámenes sin investigar. O es que usted era un genio, tal vez, ¿verdad? ¿Verdad? Así tipo Steve Jobs, el que creó Apple. Dicen que él iba a la universidad y se le quedaba viendo las cosas que los maestros ponían y él dijo, no me interesa, y se iba. Y la gente pensó que es que el hombre no tenía, que el cerebro de él era muy chiquito. No, estaba avanzado mucho más de lo que el maestro podía enseñar. ¿Cuál es el punto? Salvo que usted sea así, que vaya más avanzado en las cosas del Señor. De otra manera, debemos de profundizar en la escritura, debemos de profundizar en la palabra, debemos de entender. No sé si usted tiene diccionarios, comentarios, porque todo eso debemos de ampliarlo. Diferentes versiones
traducciones, un diccionario para griego, otro para hebreo, para que sepamos cuál es la raíz de la palabra y qué es lo que quieren decir. ¿Por qué es necesario todo eso? No tanto por lo que tenemos que ir a enseñar, entonces pongo griego, hebreo, no. Si ni sabemos español y queremos estudiar griego y hebreo, no. El punto es para que entendamos cuál es la raíz de la palabra y sepamos a qué se están refiriendo. Recordemos que son hebreos y griegos antiguos, donde una palabra podía usarse en diferentes tópicos. En algunos casos hasta en 20. Entonces, para poder entender cuál es el contexto de lo que nos están hablando, necesitamos ser ahí. Entonces, notemos que dice, mira atentamente. ¿Qué es eso? Permanecer. Permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que seamos totalmente entendidos. Por eso dice aquí, mira atentamente la ley perfecta y permanece en ella. Es decir, el vistazo no es ocasional, el vistazo no es una vez al mes o una vez a la semana. El estudio es diario y debe de ser un verdadero estudio, un verdadero análisis. Quizá tal vez con algún en algún modo que sea, ¿cómo decir? Que sea debatible. Es decir, cuestionando la palabra, no por cuestionarla, sino que para poder saber qué es lo que se puede extraer de ella, para poder decir, si el Señor me está diciendo aquí que yo debo de ser alguien que miro atentamente la perfecta ley, ¿a qué se está refiriendo con eso de mirar atentamente? Obviamente, solo con la palabra te están hablando lo que está diciendo aquí Carlitos, que es escudriñarla, es meterte de cabeza a nadar en la palabra del Señor. Entonces, Moisés instruyó al pueblo acerca de estas cosas. Mire lo que dice Deuteronomio 5:32. Cuidad de hacer tal como el Señor Dios os ha mandado. No os desviéis ni a derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. ¿A fin de qué? De que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. Entonces, claro, algunos dicen, hermano, eso era para el Israel nacional, no para el Israel, la iglesia. ¿Ha oído usted eso? Pero Pablo dijo, el verdadero Israel de Dios, ¿quién es? Claro, la iglesia que ya puede estar compuesta entre judíos y gentiles. Ese es el verdadero Israel. Entonces, esas promesas, todas esas bienaventuranzas, todas esas bendiciones, ¿para quién son? Claro, para nosotros, la iglesia, para el verdadero Israel. Entonces dice aquí, a fin de que viváis y que os vaya bien, ¿qué dice? Andad en todo el camino, andad en todo, no dice en parte del camino, no dice más o menos en el, no, andad en todo el camino que os ha mandado a fin de que viváis y os vaya bien. Y no solo eso, prolonguéis vuestros días en la tierra. Entonces, una de las formas de prolongar nuestros días en la tierra no solo es honrando a padre y madre, pues tampoco estoy diciendo que los deje de honrar, ¿verdad? Sino que honrando a padre y madre, uno, siendo obediente al mandato del Señor, mirando atentamente a su palabra, siguiendo el consejo del Señor, es como nosotros vamos a poder decir que vamos a extender nuestros días, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la promesa de Dios. Entonces, cuidad de hacer y andar en todo el camino. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo implícito en cuidar de hacer y andar en todo el camino? ¿Qué es lo implícito ahí? Es mirar atentamente. Porque usted no va a agarrar un mapa. O por cierto, ¿alguna vez ha estado en un lugar donde le ha tocado? Bueno, ya sé que a estas alturas del partido ya no, porque uno ya tiene su Never Lost ahí en el teléfono. Pero yo sé antes cuando de repente uno le tocaba viajar y no había eso del celular, o por lo menos no con mapas. ¿Cómo andaba uno? Si iba a un lugar a comprar su mapita y andar viendo, que estoy en esta calle, creo yo que estoy en esta calle y tengo que ir a esta otra y gran perdida, hermano, pero así se aprendía. Así se aprendía. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? Cuidad de hacer, andar en todo el camino. Señor, pero ¿cómo voy a andar en el camino? Mira tu mapa. ¿Tiene mapa? Y lo usa. Porque esa es la verdadera pregunta. Si lo usamos el mapa, porque mapa todos tenemos, pero el punto es que lo usemos. Entonces, dice, mira atentamente, mira con diligencia, mira cuidadosamente para saber si tengo que hacer o cómo andar.
Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque tenía un punto más. Solo se los presento. El hacedor eficaz. Dice que es no siendo un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz. Es decir, el que mira atentamente va a hacer eficazmente, va a cumplir eficazmente la palabra. Y bueno, tal vez un ejemplo que tenía ahí de Hechos 9:36 de Dorcas o Tabita, que era el ejemplo de cómo ella hacía eficazmente el trabajo para el Señor. Pero bueno, eso lo omitimos por hoy. Entonces, hermano, estamos hablando de oyendo y entendiendo. Si tú y yo queremos permanecer para la venida del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que oír la palabra del Señor y entenderla, obviamente, para hacernos más cabezones con sabiduría, no, para ponerla por obra, para que oremos en base a la palabra del Señor. Entonces dice que lo primero que debemos de hacer para poder oír y entender es desechar toda inmundicia y toda malicia. Ya vimos cómo nos volvemos inmundos y con pensamientos de malicia. Entonces tenemos que ir desechando todas esas cosas de nuestra vida. Recibir con humildad. Hermano, al Señor póngale las dos manitas. Póngale las dos manos. Es decir, recuérdese que la palabra usted y yo ya la tenemos implantada en el corazón. Pero ¿qué dice cuando la tenemos que recibir? Que la apliquemos en nuestra vida. Que seamos obedientes al mandato. Que entendamos qué es lo que el Señor quiere para con nosotros. Y como ya les dije hace poco, por lo menos lo que sabemos, lo pongamos por obra. Que es lo siguiente que sigue. Practicar la palabra del Señor. Practicar la palabra del Señor. Si no la practicamos, es decir, no estamos siendo o no la estamos recibiendo con humildad. Si no la practicamos, estamos evidenciando que no nos interesa mucho hacer la voluntad del Señor. Estamos en el camino de Adán. Señor, es mi voluntad y no la tuya. Y eso nos saca totalmente de la bendición del Señor. Nos saca totalmente de poder agradar al Señor. Entonces tenemos que ir siempre practicando la palabra. Pero ¿cómo la vamos a practicar? Mirando atentamente a ella, no siendo un oidor olvidadizo, no siendo alguien que simplemente ojea las páginas de la Biblia, sino que tenemos que ir a indagar en ella, tenemos que ir a escudriñarla, tenemos que ir a desgranarla para poder entenderla y poder vivirla y poderla hacer ejemplos de más. Y finalmente el punto que casi ni vimos es el hacedor eficaz. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser, eficaces, ¿verdad? Porque todo esto cierra con ser hacedores eficaces de la palabra. Le estaremos diciendo al Señor, somos oyentes de tu palabra, Señor, pero somos entendidos de ella. Y no solo eso, estamos demostrando que nuestro entendimiento es ¿para qué? Para poner por obra la palabra del Señor. Y obviamente la única manera que tenemos para demostrar que permanecemos en el Señor y que más, como dice ahí, que somos fructíferos y que estamos listos para su venida. Recordemos que todo esto tiene que ver con el Señor Jesucristo. Claro, por supuesto. ¿Cuál es la manera de ser fructífero? ¿Cuál es la manera de entender, de oír o de oír y entender? Pues obviamente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esto cuando lo enseña en el discipulado, si usted mira que hay una cara nueva, invítelo a recibir al Señor Jesucristo. Para que no haya dudas de que porque sin Cristo ahí no va a haber manera que entendamos algo. Entonces necesitamos tener a Cristo y partiendo de Cristo necesitamos todos estos puntos para que vayamos caminando siempre en pos del Señor. Amén. Y amén. Bueno, vamos a orar. No sé si había algún, eso, las notas. Pero, ok, primera vez, reintegro. Bueno, vamos a orar ahorita por el cierre, ofrendas, y de ahí vamos a ver a los hermanos que están viniendo por primera vez. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, mi Dios, por este buen tiempo que nos permitiste poder estar aquí en tu palabra, poder llenarnos de ella, poder saber que tenemos el privilegio de oír y entender tu buena palabra, Señor. Ayúdanos a poder entenderla en todo tiempo, Señor, desechando todo lo malo que hay en nosotros, toda inmundicia que pueda haber en nuestro corazón,
Desde ya te pedimos que la perdones y que la quites de nuestra vida, Señor, que nos ayudes a poder ser humildes en recibir tu buena palabra, en poder ir en pos siempre de ti, Señor, practicando tu buena palabra, Señor, porque nosotros somos estudiosos, nos gusta entenderla, nos gusta ir en pos de tu buena palabra, Señor. ¿Para qué? Para poder volvernos hacedores eficaces de ella. Ayúdanos a cada vez más poder desarrollar nuestra vida de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú tienes planificado en nosotros, Señor. Y te agradecemos por ese tiempo. Desde ya te pedimos que esta semilla sea sembrada en cada uno de nuestros discipulados, que podamos, Señor, llevar ese mensaje, llevar una esperanza, llevar el ánimo, Señor, que entendamos que debemos de permanecer para ti, que debemos de desarrollarnos en ti y que sabemos que sin ti nada podemos hacer. Dependemos de ti de todo, Señor, y te agradecemos porque sabemos que estamos en tus manos y tú nos ayudas a cada día en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. También queremos aprovechar el momento para honrarte a través de nuestras ofrendas, Señor. Queremos compartirlas, Señor, con agrado, con gratitud en el corazón, como tu palabra dice, de lo mucho que tú nos has dado, también nosotros te damos, Señor. Así que queremos honrarte en esta noche, agradeciéndote al Señor con la ofrenda. No es por la cantidad con la que se da, sino que con el corazón que se ha preparado, dispuesta para ti, Señor, para agradarte en todo tiempo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, al final vamos a orar por unos hermanos que por enfermedad. Mientras tanto, solo déjeme llamar a unos hermanos. Ok, tenemos varios hermanos, sí, perdón. ¿Ya? Ok, perfecto. Ok, bueno. Los hermanos que están en Zoom, pues los llevamos hasta aquí, hermanos. Les agradecemos su tiempo.